Muy buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bajito? ¿Sí? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Cómo va la semana? Bien, gracias. Algunos volviendo ahí, volvió nuestra enviada en Concepción, varios que habían estado enfermos están volviendo. Nosotros también el día de ayer estuvimos yendo con Pastor a buscar, no sé si vio las historias de Instagram o de Facebook, cuando recibimos las cajas de tratados. ¿Sí? No, está viendo en las redes sociales, ¿eh? Los pillamos al tiro. Recuerde, IBB La Serena en Facebook, Instagram, YouTube y en la aplicación. Estamos ya lanzando de forma definitiva. El día de ayer también hubo una reunión con los líderes de la iglesia, porque ese va a ser ahora el medio de comunicación oficial. Ya los WhatsApp van a desaparecer un poquito y va a empezar a gobernar la aplicación. Va a empezar a usarse la aplicación, así que si no está inscrito, no se ha metido, si se ingresó pero no puso todos sus datos, le daba vergüenza poner la edad o poner una foto de usted solo, tiene que hacerlo, porque si no lo hace va a quedar como visitante no y no como miembro de la iglesia. Bien, continuemos con lo que estamos estudiando, ya nos quedan los últimos 2 capítulos. Se nos vaya el libro de Hechos, así que lo invito a Hechos, al capítulo 27, porque en este capítulo vamos a ver cómo empieza Pablo su viaje a Roma. Marty te envió un correo, no sé si lo viste. Ya. Cómo Pablo empieza su viaje a Roma. ¿Se recuerda que cómo terminó el capítulo pasado? Con una frase así como súper icónica, se podría decir. Cuando Agripa dice, si no hubieras apelado a César, hubieras quedado libre, porque no había nada que decir en contra tuya. Pero como Pablo apeló con César, lamentablemente tenía que irse a Roma. Pero eso estaba bajo la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho tiempo antes que iba a predicar en Roma. Entonces en este viaje que estamos viendo, este último viaje, que no es contado como los viajes misioneros, pero hay mucha gente que le pone el 4.º viaje misionero de Pablo. ¿Por qué? Porque en este capítulo pasa por una tempestad y un naufragio. Ya, Pablo vivía como una vida de película, ¿cierto? Le pasaba todo lo malo a él, en cárcel, había milagros, después aparecía sanado después de haberse muerto, y aquí también estaba en naufragio. Imagínense quedar a la deriva. Y Pablo estaba consciente de aquello y fue hacia Roma con libertad, pero a la vez no. Iba como prisionero, pero a la vez no iba como prisionero. Recuerden que él tenía la ciudadanía romana, por lo tanto, en el viaje que realiza, va con cientos de personas, pero esos cientos de personas, él era el único romano encarcelado. Todos los demás eran alborotadores de otros pueblos y él era el único romano. Por lo tanto, tenía ciertas ventajas con los demás, tenía ciertos privilegios. Bien, pero a Pablo sabemos que a pesar de todo este sufrimiento, no le importaba. ¿Ya? A pesar de él estar preso, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. De hecho, en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 9 dice, en otra versión dice, por este evangelio soporto sufrimientos. No, los relatos que hemos visto. Incluso al estar encadenado como un criminal, lo que le pasaba en esa vida. Pero termina con esta frase, pero la palabra de Dios no está encadenada. Él era la frase que le definía. Era su frase en la cual definía. Le dice, pero esa en otra versión, la palabra de Dios nunca va a estar presa, ¿cierto? Nosotros podemos perecer, el quien sea, pero la palabra de Dios es viva y eficaz por los siglos de los siglos, ¿cierto? Amén. Bien, y eso es lo que Pablo está viviendo. Este va a ser un viaje un poco diferente y estos gastos iban a correr a través del Imperio Romano. Él no iba a tener que pagar nada para viajar hacia allá, no iba a tener que trabajar para poder llegar a ese lugar, porque iba como prisionero. Por lo tanto, el Imperio Romano es quien se hacía cargo. En este capítulo 27 tenemos el relato del viaje a Roma, como le dije. Pero algo especial que tiene este capítulo, que es que Lucas nos relata como un diario de navegación. ¿Ya? Cuando los capitanes iban en los barcos, ellos iban día a día notando lo que iba pasando, por dónde iban, qué estaba pasando, hacia dónde iban, algún suceso. Se llamaba el diario de navegación. Lo mismo vamos a ver ahora en este capítulo 27. Lucas, a ser un historiador, nos detalla
específicamente lo que estaba pasando, con nombres en específico, nos da detalles y al estudiar esto tuve que investigar sobre barcos, tuve que investigar sobre algunos nombres de cosas marítimas que no tenía idea, porque literalmente es un diario de navegación que te va explicando detalle a detalle. De hecho, por eso les dije yo hace un tiempo, recuerdan que les mencioné ese historiador de William Ramsey, que quería desmentir los hechos históricos y geográficos de la Biblia, pero él tomó el libro de Hechos y empezó a comprobar y vio que era todo cierto y se convirtió. Él mismo relata este capítulo como uno de los más grandes a nivel detallado marítimo de aquellos tiempos. No hay tanto registro específico o lo que estaba pasando o cómo se movían las corrientes. Él lo define a Lucas como una obra maestra a nivel histórico-geográfico, el libro de Hechos. Y sabemos que porque era inspirado por nuestro Dios, ¿cierto? Por eso logró llegar a esa conclusión. De modo que nos da exactamente todo y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 27. Espero que usted esté disfrutando estos viajes. ¿Se ha imaginado, ha echado a correr la imaginación como Pablo cuando estaba encarcelado, cuando moría? Hay que echar a correr la imaginación y ver a Pablo en ese momento. Y lo mismo vamos a necesitar ahora. Bien, Marty, ¿tienes la foto? Si usted tiene su Biblia en físico, le va a ayudar muchísimo ir, porque esto no lo vamos a estar mostrando todo el rato, pero si en su Biblia usted va al final, debiese haber uno de estos. No sé si todos lo tienen, pero le va a ayudar muchísimo a irse guiando por dónde vamos, porque incluso muestra hasta dónde va naufragando, hacia dónde la isla que llegó. ¿Lo tiene en su Biblia? Algunos sí, otros no. Hay Biblias a la venta que sí tienen el mapa atrás. Así que aproveche, hermano, de invertir una buena inversión en aquellas Biblias. Pero este es el viaje de Pablo y nos vamos a ir guiando con este mapa en su Biblia si lo tiene. Le va a ser de mucha ayuda. Versículo 1. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, bien, de Augusto César, del emperador. Este es el principio de Pablo hacia Italia. Recuerden que Roma está en Italia, de hecho es la capital hoy en día y sigue así. Entonces creemos que Pablo, como les dije, era el único ciudadano romano que iba en este barco. Todos los demás eran criminales que iban a ser posiblemente juzgados para ser enviados al Coliseo romano. Iban a Roma, algunos han tenido la experiencia de visitar Europa. El bicho fue al Coliseo, no alcanzó. Bueno, dicen que es maravilloso, pero en ese Coliseo iban todos los criminales de aquel tiempo para ser hechos juguetes del Imperio Romano o gladiadores, que ahora va a salir la segunda película. Ha hecho gladiadores, incluso para entretener o sirvientes. Esos eran los castigos para los criminales con los cuales iba Pablo. Y de hecho muchas veces servían como comida incluso. Hay relatos que ni siquiera eran como iban a pelear, sino que los llevaban a los criminales y como castigo tú vas a hacer alimento para los leones que hay que mantenerlos. Ese era el destino de aquellas personas. Iba con ese tipo de gente Pablo. Pero nos imaginamos después con los versículos que vienen que Julio, el centurión, era, a pesar de ser un pagano, alguien que no era cristiano, alguien que no creía en Cristo, era muy cortés con Pablo. Ahora, más adelante, cómo él era muy cortés y cómo él le daba ciertos privilegios a Pablo, ya que él igual era romano. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Tal como le dije, el mapa. Empiece a usar el mapa porque le va a empezar a fijar el rumbo. El rumbo que va estableciendo es paralelo a la costa de Israel, donde está Jerusalén, Judea, lo va haciendo por paralelo. No cortó diagonalmente, sino que se fue cerquita de la orilla, si está viendo su mapa, tomó ese trayecto cerca de la orilla producto de ciertas circunstancias que vamos a ver más adelante, que no quiero hacer spoiler ni avisarles. Pero no iban directamente desde un punto cruzado hasta otro, sino que fueron parando en ciertos puntos hasta llegar a Roma. Versículo 3, ya empieza con el mapa. Al otro día,
llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Bien, nosotros ya habíamos escuchado de Tiro y Sidón, que había predicado Pablo en aquel lugar. Pero ahora vemos cómo la libertad que tenía Pablo. Pablo iba como en un crucero de estos que uno paga para ir al Caribe, donde yo nunca he podido ir, pero yo sé cómo funcionan, que uno llega a una ciudad, se baja, visita a las personas, visita los lugares y se devuelve y siguen avanzando. Pablo estaba casi en lo mismo, porque dice que tenía la libertad y permitió que fuese a los amigos. Pablo fue a ver a los amigos y volvió. Ese era el privilegio que tenía Pablo con esta persona llamado Julio. Bien, versículo 4 y 5. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ya habíamos viajado por esta ruta, ¿se recuerdan? Son nombres que se le vienen a la mente o a su memoria que lo habíamos escuchado. Sicilia y Panfilia, la zona de Licia, todo eso ya lo habíamos escuchado. Pablo ya había navegado por allí. Versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bien, ¿ubica el mapa? ¿Se ubicó en el mapa dónde vamos? Va yendo así, va ubicado, recién vamos parando un poquito más arribita de donde estábamos recién. El centurión halló una nave de Alejandría que había llegado del África del Norte e iba en dirección a Italia. Generalmente cuando venían de África del Norte era porque traían grano desde Egipto. Proveían grano desde Egipto que compraban directamente para llegar a Roma. En una nave de grano, ahí fue donde tomó Pablo junto con los prisioneros para poder seguir avanzando. Versículos 7 y 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Se ubicó en el mapa? ¿Sí? ¿Va siguiendo en el mapa? Bien, dirigieron su rumbo hacia la isla de Creta. ¿Quién era de Creta? ¿Se acuerdan? Que con los capítulos anteriores dejó a una persona ahí. Le dijo, encárgate tú de acá. Le dijo, de tarea para la casa. Nos menciona aquí otro detalle que estudié, me llamó la atención. Dice que iban en una nave alejandrina, ¿cierto? Tal como yo les comenté, este era un carguero de grano. Llevaba grano crecido desde Egipto hacia Italia. Las dimensiones más o menos de este barco, de esta nave, eran de unos 42 metros de largo por 10 metros de ancho. Grafique para esos tiempos del porte que era. El escenario tiene, si es que no me equivoco, 12 metros. O sea, de ancho tenía 10 metros de escalera a escalera y tenía 42 metros de largo. No sé cuánto es 42 metros. ¿Cuánto tiene el templo? Imagínense, el templo tiene 24. El doble. Por 10 metros de ancho. Era una nave gigante. Pero la característica que tenía esta nave es que solamente tenía un solo mástil, al medio con una vela cuadrada. Por lo tanto, le costaba mucho navegar en contra del viento, ya que tenía un solo mástil, uno cuadrado, y los remos no los tenía al medio, sino que tenía 2 remos al final, que lo iban impulsando, porque como iba con el viento, no necesitaban remar. Pero, ¿qué nos menciona? Que iban a contravento. ¿Qué significa eso? Que le iba pegando el viento a la vela en contra. Por lo tanto, tenían que guardarla y solamente con los remos que tenían al final. Por eso nos menciona que se hacía muy lento el viaje a avanzar. Y con lo lento que iban avanzando, llegaron a esa ciudad de Creta y después en un buen puerto. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les
amonestaba. Vamos a leerlo detenidamente. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Imagínense cómo era Pablo en el bote. O sea, la nave no era de él, la nave era de otra persona, que un centurión se coló en esa y le dijo, aprovechemos de ir a Italia. Y Pablo le dice, oye, ¿todavía no salimos? Pablo es prisionero. No nos olvidemos que Pablo está como prisionero. Y Pablo les amonesta y le está diciendo, ¿por qué no salimos todavía? Y nos da un detalle, nos dice, siendo ya peligrosa por ya haber pasado ya el ayuno. El ayuno en específico era una fecha, específicamente era el 5 de octubre para nosotros. ¿Ya? Ya había pasado el 5 de octubre, que era el día de la expiación que se definió como en el año 59. La temporada peligrosa en el mar, en aquellos tiempos, también ahora, empieza desde alrededor del 14 de septiembre hasta el 11 de noviembre. También lo vemos acá cuando pescamos las temporadas más de viento, Gino, ¿cierto? De septiembre en adelante, el viento empieza a pegar muy fuerte. Lo mismo estaba pasando allá. ¿Recuerda cuándo era el día del ayuno? 5 de octubre. La temporada más peligrosa para navegar era desde el 14 de septiembre hasta el 11 de noviembre. Por lo tanto, en esta zona de fechas tan peligrosas, ellos estaban acá todavía. Y por eso Pablo le dice, oye, debimos haber aprovechado salir antes de esta temporada o no, o aguantar más, pero la gente quería salir. Por lo tanto, Pablo ahí empieza a amonestarlo. Ahora, Pablo era un capo, yo creo, igual en el nivel de navegación. Recuerden que todos los viajes de Pablo lo tuvo que hacer en barco. A pesar de que no era su principal profesión, también sabía de aquello. Entonces, por eso Pablo les reclama, les dice, estamos entre fechas tan peligrosas y todavía no salimos. Están esperando que se ponga más peligroso para recién salir. Pablo, un prisionero que iba en un bote alquilado, le está reclamando al capitán y al centurión que por qué no salen todavía. Habían esperado llegar a Roma antes de esa época, porque esto empieza antes de aquella época. Ellos planeaban llegar antes del 14 de septiembre, pero como fueron en contra de viento, se atrasaron. Y es por eso que después vemos los detalles por qué va a naufragar, porque está en esas zonas peligrosas. Versículos 10 y 11. Pablo le amonesta y le dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Bien, ahora es comprendible dentro de que el centurión, imagínense, Pablo, un prisionero, le está diciendo al capitán y a todas las personas del barco cómo navegar. ¿A quién le creería usted? Sin conocer a Pablo y su historia. ¿A quién le creería? Al capitán, ¿cierto? Entonces esa persona le da más crédito al piloto y al patrón de la nave. Les creyó, pero ahora Pablo aquí no necesariamente habló como con profecía de lo que iba a pasar en un futuro. Pablo estaba hablando solamente de los conocimientos que ya él tenía. Se calcula que hasta ese momento Pablo ya había navegado en bote, en barco, en lo que sea, en aguas, 5.632 kilómetros. Era lo que tenía Pablo de experiencia viajando en el océano. O sea, ya era un experimentado dentro de lo que él estaba viviendo. La distancia, 5.600 kilómetros desde aquí, no sé hasta dónde. Chile, ¿qué extensión tiene completa? ¿Alguien se sabe ese dato? Ya había cruzado todo Chile en barco. Esa era la experiencia que tenía Pablo. Por lo tanto, no era tanto como una profecía hacia el futuro, sino de lo que ya había vivido. Pablo le está diciendo, va a pasar esto porque estamos en esta fecha. Yo les dije, lo empezó a amonestar. De hecho, Pablo nos relata en 2 Corintios 11:25, que no es necesario ponerlo, que ya había naufragado como 3 veces. Entonces era experto. A mí me ha pasado en el kayak,
que íbamos con mi papá, yo me da vuelta como 3 veces. Entonces, hoy en día ya podría decirle a una persona, esto no tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto cuando te caigas, haz esto. Lo mismo está viendo Pablo. Yo me da vuelta como 3 veces en la mitad del mar, con Elisa, con el pastor, y solo creo que una vez igual. Entonces yo sería experto en decirle, la ola está muy fuerte, hay que salirnos. Lo mismo está haciendo Pablo acá, él está diciendo, yo ya he naufragado, he andado más de 5.600 kilómetros, no, nos demoramos mucho. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y surdeste, e invernar allí. ¿Qué está diciendo Pablo? En ese momento, ¿saben qué? Nos demoramos mucho, pero hay que aguantar. Ahora el problema que había, donde estaban, si puedes poner el mapa, Martí, era que, por eso le digo, es como una carta de navegación, esto es súper una carta de navegación, donde están en buenos puertos, si se fijan, le pega de varios lados el agua. Por lo tanto, era una zona peligrosa para invernar, es decir, para guardarse mientras pasa el invierno de aquel tiempo, que es la zona más peligrosa, porque le pegaba mucho el agua y era una isla pequeña. Por lo tanto, Pablo les dice, ¿sabes qué? No invernemos acá, sino vámonos a otro lugar, porque aquí es muy peligroso. Por eso es súper, como le decía, una guía de navegación. Con el mapa uno se ayuda muchísimo. Ahora, el nombre de Buenos Puertos no era del todo certero el nombre a lo que vivía en aquel tiempo, porque no era para nada un buen puerto. Era súper malo, de hecho. Por eso también querían irse, y la posición de la bahía lo hacía vulnerable a los vientos y a las tormentas de invierno que se vive allá. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya lo tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Salieron y le empezó a ir bien. ¿Recuerda cómo era la nave? A una vela. Entonces, ¿qué le dice? Que justo el viento empezó a pegarle a favor. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron la ancla y empezaron a ir. Hasta ahí vamos súper bien, ¿ya? Arrancaron de un puerto malo, empezaron a remar, y cuando ven y pararon y ven que el viento sale a su favor, empezó súper bien. Los vientos parecían favorables, pero siempre, y esta palabra nos indica que pasamos de algo hacia otra cosa. Versículo 14, parte con pero. Ya nos indica de que había algo y pasó a otra cosa. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Iban bien, pero ¿qué apareció? Un viento huracanado. Un viento que empieza a dar vueltas. Cuando Pablo estaba en Efeso, cuando había triunfado el Evangelio muchos capítulos antes, el deseo del corazón de Pablo era ir a Jerusalén, después a Macedonia, después a Asia, y después también de estar allí, ir a Roma. Pero apareció en un momento de casi muchas tinieblas, con lo que hemos visto en los años pasados, donde Pablo fue en tribunal, fue encarcelado, que ese deseo de su corazón y que Dios le había dicho se empezaba a alejar. Pero Dios después otra vez le reafirma, le dice, tranquilo, tú vas a ir a Roma, tranquilo. Ahora, como dije la semana pasada, Dios no le dijo cómo iba a llegar a Roma. Le dijo, vas a llegar. Pablo estaba consciente de aquello, y en vez de estar en derrota, pensar en el desabastecimiento que va a vivir ahora al no tener comida o al no querer comer, Pablo estaba consciente y tenía ánimo por sobre todas las cosas, porque sabía que Dios ya le había prometido su destino, que era Roma. Y esa era la confianza de Pablo. Hay que destacar esto porque vamos a ver sucesos que le van a pasar y vamos a ver Pablo con un ánimo bueno. Pero era porque tenía la confianza en Dios. A pesar de cualquier cosa, Dios le había prometido que iban a llegar a Roma. Si lo graficamos nosotros, Dios ya nos prometió el cielo a nosotros. Nos prometió una morada. Y por en medio vamos a poder naufragar muchas veces,
Vamos a sufrir tormentas, no vas a encontrar un buen lugar donde descansar, pero hay que aferrarse a la esperanza de que ya tenemos una Roma para nosotros, que es las mansiones que nos está preparando nuestro Señor, ¿cierto? Pablo lo vive de esa manera y estaba consciente de la promesa que Dios le hizo. Cuando le dice, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo era consciente de aquello. Versículo 15 y versículo 16. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Bien, aquí nos menciona dos cosas. Dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento. Cuando uno va navegando también en kayak, en zodiac, en lo que sea, tú tienes que ir de frente a la ola. Por lo tanto, si la ola viene hacia acá, es que el viento está empujando hacia acá. Lo que tú tienes que hacer para no darte vuelta o que no perder el control es siempre poner la punta apuntando hacia la ola. Pero ¿qué nos menciona acá? Dice que no pudieron poner la proa al viento, por lo tanto, se les giró. Y dice que cuando pasó eso, nos dejamos llevar nomás. Que sea lo que Dios quiera. Eso dijeron ellos. Ya cooperamos, que sea lo que Dios quiera. No pudieron mantenerse así, que es el consejo principal. De hecho, si un día llega a salir y sale el viento, siempre tiene que estar con la punta apuntando hacia la ola. Y cuando ya no pudieron, se dejaron llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Yo por eso tuve que empezar a investigar, porque dice, ¿qué es esquife? ¿Alguien sabe lo que es esquife? Levante la mano. Ya, el esquife yo tuve que investigar, y no sé si han visto ustedes cuando hay barcos medianamente grandes, llevan un botecito detrás con una cuerda. Eso es el esquife. Ya, yo no tenía idea que se llamaba así. Entonces, ¿qué dice? Y de hecho, cuando se empieza a hundir el barco grande, ocupan el esquife para arrancar. De hecho, en la película Titanic, ¿se acuerdan? Que empiezan a... Todos esos son esquifes, ¿ya? Cuando dice, ve tú, no, ve tú, le dice. Cuando está subiendo y no... En esa parte esos son los esquifes. Esos son los esquifes. Tuve que comprender todo esto para poder empezar a graficarme más o menos en mi mente lo que significaba cada palabra. Y nos dice que con suerte, con dificultad pudimos recoger el esquife. O sea que la perspectiva, varios tuvieron que ayudar para sacarlo. De hecho, se cree que Lucas está ayudando también a poder sacar aquel esquife. Versículos 17 y 18. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Bien, puros detalles marítimos que yo tuve que investigar porque no tenía idea. Bien, generalmente cuando un barco está frente a una tempestad, empezaban a asegurar los puntos más claves. La vela le empezaban a poner cuerdas o la firmaban con palos para que no se quebrara, ya que eso los iba guiando. Empezaron a usar refuerzos para ceñir la nave, o sea, para colocarla más dura. Y dice que con el temor de que el viento los llevara, me recogieron las velas. Las velas las tenían y el viento empujaba para donde sea. Entonces, para que no fuera tanto el movimiento, nos dice que cerraron las velas. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Alijar significa empezaron a aligerar las cosas, o sea, empezaron a botar las cosas que no eran necesarias. Era tanto la tormenta que tenía que querían el menor peso que los desestabilizara. Entonces empezaron a sacar todas las cosas. Versículo 19. Vamos en el tercer día de tempestad. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Quitaron todo lo que podían dentro de la nave para poder dejarla liviana. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de
salvarnos. Bien, ¿por qué no nos habla de esto de perdido toda esperanza de salvarnos? Recuerden que en aquel tiempo ellos no tenían un Garmin que le indicaba la navegación, el punto donde iban, hasta dónde iban. ¿Cómo se guiaban en aquellos tiempos? El sol y las estrellas. Era quien le indicaba: voy a ir para allá, voy a ir para este lugar, mira, esa estrella está ahí, avancemos hacia allá. Pero al no tener aquello, estar perdido. No sé dónde estoy, no sé para dónde voy, ni a dónde puedo ir. Por lo tanto, al sentir aquello, se empezaron a desesperar. Ya la tempestad los llevó a ciegas, nos indica después en el mapa, hacia el oeste, a través de todo el Mediterráneo. Pero recuerden que Jesucristo le había dicho a Pablo: vas a ir a Roma. Por eso no nos da tan detalle de que Pablo estaba afligido, sino que habla de en general. Pablo no estaba afligido a pesar de todo lo que estaba viviendo. Él estaba consciente de esa promesa de nuestro Señor. Versículo 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, en que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Bien, es fácil de comprender que el único hombre que estaba consciente y tranquilo en su mente empezara a dar unas palabras de ánimo. Pero yo creo que aquí Pablo no se aguantó de la mayor frase que odiamos los hijos, pero que después, cuando los hijos se convierten en padre, también la dice, que es un te lo dije. ¿Ya? Pablo empezó su discurso diciendo: bueno hubiera sido que me hubiesen escuchado cuando estábamos en esa isla y yo les dije: no salgan. O sea, en resumida cuenta le dice: se los dije. ¿Ya? No me gusta esa frase, creo que a ninguno le gusta esa frase, pero yo creo que en algún punto igual me va a tocar decirla. Te lo dije. Bien, Pablo parte así esas frases, pero nos da este hermoso testimonio de lo que él estaba viviendo, como el ángel también le había dicho. Y algo a destacar es que dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo. Estaba consciente de cuál era su meta, cuál era su acompañante. De hecho, al tener esa confianza depositada en Dios, Él es de bendición a otros y le dice: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y eso es clave, porque dice: yo confío. No yo creo, sino que yo confío. Hablaba de algo mucho más allá. Siempre esa frase que dice, cuando dice: yo creo en Dios y yo le creo a Dios. Esa frase está replicada a lo que está diciendo Pablo: el Dios en quien yo confío. Le habla de algo mucho más allá de lo que normalmente la gente tiene. Que si le preguntamos a Chile, el 90% va a decir: yo creo en Dios. Pero no todos son hijos de Dios, ¿cierto? Lo mismo Pablo está diciendo: yo creo en Dios. Y Pablo también aquí les dice que les va a ser revelado que van a estar en una isla. Iban a llegar a una isla, y lo vamos a ver, que más tarde va a ser la isla de Melita, que está situada al sur de Cilicia. Así que viajaron una distancia muy considerable, naufragando en medio del mar. Versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Bien, nos dice que llevan 14 días varados en el mar. 14 días sin saber a dónde estaban, ni a dónde iban, ni incluso de dónde habían venido. El mar Adriático está situado entre Italia y Macedonia. Entonces aquí estaban más o menos, lo había impulsado el mar. Recuerdan que estaban aquí abajo
Estaban en buen puerto, que no era buen puerto, Italia está acá, aquí está Macedonia, y lo había impulsado hacia acá el mar. O sea, en contra, lo empujaron en contra y hacia arriba. Ahí estaban hoy en día. Y los marineros nos dicen que sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 28 y versículo 29. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Bien, nos dice que echaron una sonda, tiraban un peso con una cuerda, que la cuerda iba marcando la distancia que iban teniendo. Cuando nos menciona las 20 brazas, es específicamente 36 metros. A medida que uno se va acercando a la playa o a una isla, el mar empieza a disminuir su profundidad. Por lo tanto, dice que echaron la braza y estaban en 36 metros. Y dice que avanzaron un poquito más y ya estaban alrededor de 28 metros. Por lo tanto, se estaban acercando a tierra. Y dice que temiendo, y ocupa aquella palabra, es chocar contra las rocas. Le da miedo que el bote raspara con las rocas de abajo, por lo tanto, echaron anclas para no llegar a chocar de noche. Por lo tanto, dice que ansiaban esperar el día, para que pudiesen ver a lo lejos aquella isla que iba a ser la salvación de esos tripulantes que iban en esa aventura. Se está imaginando la historia, ¿cierto? Cómo avanzando y vamos llegando a la isla. Y la sonda nos indicaba aquello. Ahí vamos viendo cómo todas las cosas que había dicho Pablo se iban cumpliendo de a poquito, que iban a llegar a una isla. Versículo 30 y 31. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Vemos cómo la apariencia, a pesar de que aguantara ahí, había gente tan desesperada que tomó el esquife, el botecito pequeño, y querían irse al tiro hacia la isla que posiblemente estaba cerca. Pero podemos ver cómo ya Pablo ya tenía cierto mando, era como el capitán de la nave en ese momento. Recuerdan que llegó como un prisionero y en ese momento ya era como un capitán, porque le dice: si se quieren ir, déjenlos. Nosotros no los vamos a salvar después. Pablo ya había tomado un mando. Y eso nos recuerda hoy en día que en muchos días tan difíciles y oscuros es súper fácil abandonar las naves. Es súper fácil abandonar la calma, abandonar la paz que nos da Dios por ir a buscar opciones más rápidas. Pero hay que, al igual que Pablo, hay que estar confiando en nuestro Dios. Que el día que viene, cuando la luz se acerque y las tinieblas desaparezcan, Dios tiene un propósito para nosotros mucho mejor. Este pequeño extracto nos dice: tengan calma. No se desesperen cuando vean todo oscuro. Esperemos el día y lo que Dios quiere para nosotros. Esa es una forma de descansar también en Él. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bien, o sea, el bote que querían robar, que quería llevarse la gente, Pablo dice: ¿sabéis qué? No, cortémoslo y dejemos que se vaya. Ya era capitán ya, o sea, las decisiones que estaba tomando, el bote que posiblemente puede que sea su única salvación, Pablo le dijo: córtenlo y que se lo lleve el mar. Era choro Pablo, le decía: aquí se hace lo que yo digo en ese momento. Versículo 33 y versículo 34. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Por qué les dice esto? No es porque no hayan tenido comida, tenían comida, pero imagínense en aquel contexto donde un bote se está moviendo, lo lleva a la tempestad, ¿cómo debiesen haber estado aquellos personajes? Imagínense, nosotros con los hermanos una vez fuimos a pescar, hermano.
Estábamos en el puerto Guayacán, ubica ahí la caleta Guayacán. Estábamos en Guayacán, nos subimos al bote y han visto la herradura, es movida la herradura. Así, hermano, estábamos en la herradura, ahí en el Guayacán, avanzamos 15 metros y un hermano ya, 15 metros, hermano. ¿Usted cree que dan ganas de comer después de haber hecho eso? Imagínense ahora esas personas que estaban 14 días en medio del mar, no con la herradura, sino con una tormenta gigante, cómo se movía, hacia dónde avanzaba. ¿Ustedes creen que le hubiera dado ganas de comer? Posiblemente no, y nos relata aquello. Y es por eso que Pablo les dice, como capitán ya, les dice, coman. Ahora ya estamos en un lugar tranquilo, es bueno que coman para tener fuerzas para todo lo que se nos viene en adelante. Y les comenta Pablo, le dice, ninguno de vosotros perecerá, ya no vamos a morir, así que aliméntense, hay que tener fuerzas. Y versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pablo ya estaba haciendo ya, tomó el pan y oró. Recuerde que iba con prisioneros, no iba con cristianos, no iba con judíos cristianos o con judíos o con romanos, iba muy poco, iba con prisioneros. Pero Pablo ya estaba haciendo de testimonio y de luz para las personas que estaban adelante, porque con tan solo orar por el pan, ya estaba mostrando en quién estaba creyendo, en lo que estaba haciendo. Muchas veces nosotros no creemos en el impacto de orar por los alimentos, pero muchas veces cuando la gente te ve en un restaurante o te ve en un lugar orando, al tiro llama la atención. Posiblemente para Pablo es igual. Él tomó el pan que le dijo que tenían que comer y lo bendijo. En todo momento él no se salía de esa espiritualidad que tenía junto con el Señor. Versículo 36 y versículo 37. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Recuerda que yo le dije que eran hartas personas? Todos esos eran prisioneros, algunos eran prisioneros, se dice que eran alrededor de 180 a 200 prisioneros, y todos los demás eran tripulantes de la nave con el capitán y todo lo que existía. Pero imagínense, 200 criminales, no iba con figuras públicas, eran solamente lo peor de esa sociedad. Con eso iba Pablo, y Pablo le estaba compartiendo el evangelio, me imagino en todo momento cuando ya estuvieron en la calma. Versículo 38, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Vemos cómo la influencia de Pablo ya empieza a impactar a las demás personas. Piensen lo que sucedió. Vamos a aligerar la nave. Recuerden que estaban cerca de tierra, por lo tanto no querían que la nave o el barco se hundiera tanto, por lo tanto tenían que aligerar lo máximo posible. Pero ¿qué nos dice que botaron? Su única fuente de comida. Confiaban ya en lo que Pablo y la influencia que él le había dicho de que iban a llegar a tierra, a un puerto seguro, que eso impactó a las demás personas y le siguieron. Eso mismo debe ser un cristiano en la vida por general, ser de influencia a otras personas. Que tú le digas, confía en Dios tranquilo, y esa persona encuentre aquella confianza que ve en ti reflejada en su vida. Tal como lo hicieron, le dije, lo peor de lo peor. Botaron toda su única fuente de comida porque confiaban que Pablo estaba diciendo palabras que venían de parte de Dios, que iban a llegar a un lugar seguro y pronto. Versículo 39 al 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando.
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Ya? Recuerden las dimensiones de la nave. Es casi imposible que una nave de ese porte llegue hasta la playa, por el tamaño, por lo que se hunde hacia abajo. Por lo tanto, quedaron cierta parte lejos de la nave. ¿Y qué les dije yo? Recuerden que siempre tenía que ir así. Otra vez les pasó lo mismo. Vararon, pero la punta de atrás del barco se le empezó a girar. Por lo tanto, dijeron, no, estamos muy pesados, hay que aligerar aquella carga. Matemos a todos los prisioneros para que no se fuguen también. Pero recuerden lo que pasaba también con el prisionero y el carcelero de Filipos. ¿Recuerdan qué pasaba cuando a un soldado romano se le escapaba un preso o alguien que llevaban ellos? Entonces, aunque sobrevivieran por tanta tempestad, en Roma a aquellos soldados no le iban a recibir, oh, qué bueno que te salvaste. No, le iban a decir, se te escaparon fugitivos, se te escaparon presos tuyos, muere. Por lo tanto, querían matarlos, pero aquí vemos cómo el centurión, a pesar de no ser cristiano, no se sabe, no se detalla. Tal vez Pablo incluso ya lo había ganado para Cristo. Dice, no hagamos eso. Pero no por miedo a las represalias, sino porque miedo a que muriera Pablo. Porque recuerden que Pablo iba como prisionero igual. Entonces vemos aquel amor que ya tenía esa persona hacia la influencia que estaba dando Pablo. Pero dijo, ya, no importa, que se vayan los prisioneros nomás nadando. Y a los más importantes, a los de gente del barco, démosle tablitas y lo que sea. O sea, como un tipo flotador para que lleguen a la zona donde tenían que llegar, en este caso a la playa. En este punto llegaron a la isla y vemos cómo la voluntad de Dios se había hecho tal cual como Él dijo. Porque dijo que la mitad iba a llegar a Puerto Seguro, que iban a llegar a un lugar seguro, no, dijo todos. Y los 276 personas les fue posible llegar al lugar. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. No como nosotros que muchas veces fallamos en nuestras promesas. Dios dijo, van a llegar todos y llegan todos. Vamos al capítulo 28, que llegamos al último capítulo de este estudio. Y en este capítulo ya vemos desde Pablo en aquella isla hasta su llegada a Roma, su llegada al ansiado lugar que él quería llegar. A pesar de estar encadenado, de lo que sea, él quería llegar a ese lugar. Cuando llegue Pablo a Roma vamos a ver que se dirigía primero a los judíos y luego a los gentiles o no judíos. También vamos a ver cómo la narración queda inconclusa y simplemente nos deja con Pablo predicando en Roma. Eso fue lo que ahí va a quedar inconcluso Hechos 28, pero gracias a datos históricos, a poder acompañarnos de otros también libros, vemos que Pablo igual, de todas maneras, igual murió. Pero los hechos del Espíritu Santo no han terminado todavía en el capítulo 27, sino que siguen en el capítulo 28. Y este es el desembarco ya en aquel lugar. Recuerden que saltaron del barco y llegaron todos a esa playa. Ahí estamos ubicados en este punto. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Ya? Es de interés especial tal vez saber cuál es esa playa hoy en día, esa isla donde podemos encontrar. Si usted la quiere buscar después en internet, está este lugar, adivine cómo se llama hoy en día. Se llama la Bahía de San Pablo. Ese es el lugar específico donde llegaron las personas. Se llama la Bahía de San Pablo. ¿Coincidencia? No creo. Debe haber sido por cómo Pablo llegó a ese lugar. La isla de Malta es un lugar muy interesante. De hecho, para cuando uno estudia la Segunda Guerra Mundial, este es un lugar específico donde, como queda en la mitad, fue bombardeado periódicamente tratando de eliminar enemigos que desembarcaban en ese lugar estratégico del mar Mediterráneo.
Eso es un poco de historia, se nos detalla a nivel histórico. Pero en este incidente de naufragio y desembarco en la isla de Malta, vamos a ver cómo Dios cuida incluso, sigue cuidando al apóstol Pablo, porque él va a cumplir la promesa de que él vaya a Roma. Y vamos a ver más adelante de qué le cuidó. Versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Recuerde que a Lucas le gustaba poner las palabras al revés. ¿Ya? Cuando nos dice, nos trataron con no poca humanidad. ¿Qué está queriendo decir? Que los trataron muy bien. Ese es como un aspecto específico de Lucas que siempre giraba como para el otro sentido las palabras. Cuando dice que se formó una turba no muy grande, habla siempre en la contra. Porque encendieron el fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia a la lluvia que caía y del frío. Aquí vemos otro ejemplo de cómo personas paganas que no eran cristianas, no tenían a Cristo en su corazón, aún así ellos tenían bondad y cortesía en su corazón. Recordemos que habían 276 personas, no es que estaban recibiendo a 5 y eran hospitalarios con 5, estaban siendo hospitalarios con 276 personas. Imagina que un día llega un bus con 5 buses aquí afuera y dicen, somos 276, ayúdennos por favor. Eso están graficando. No, pero es que son muchos. Voy a preguntarle y vuelvo. Y no volvemos, ¿cierto? Pero imagínense, llegaron a esa isla 276 personas y personas que no eran cristianas eran hospitalarios con aquellas personas. ¿Qué nos queda a nosotros? Debemos ser mucho más que aquellas personas porque tenemos a alguien que fue hospitalario con nosotros también. Entonces nos dice aquel relato que habían recibido a aquellos náufragos. Versículo 3. Ya empezamos a ver cómo la providencia de Dios estaba en la vida de Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ya no es que se le prendió en la mano, sino que lo mordió. Uno lee eso y tal vez comprende, se le prendió en la mano, mira que fuegos artificiales de serpiente. No, le mordió literalmente la mano. Recordemos que en el capítulo 16 de Marcos y versículos 17 y 18, Jesucristo le dice a sus discípulos, le dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Creemos que ese periodo todavía estaba con Pablo. Sabemos que todas aquellas señales que surgían producto de que el Espíritu Santo estaba con nosotros se terminó cuando llegó el Nuevo Testamento. Y ahí todas aquellas señales que existían fueron desapareciendo poco a poco. Pero Pablo nos menciona aquello en base a esta historia, que tomó una serpiente, le mordió, y nos menciona el versículo antes que no le pasó nada. Ninguna cosa. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Recuerden que eran paganos, no eran gente que existía o conocían de Cristo. Ahora algo importante que nos menciona es que Pablo no se quedaba de brazos cruzados por más que predicar al evangelio o porque él era un superapóstol. Él no se quedaba de brazos cruzados, sino que nos menciona que también colaboraba en el trabajo. Él se iba a tomar ramas secas para mantener el aro. Era alguien colaborador. Ahora nos menciona que lo mordió la serpiente. Y yo le dije, imagínenselo. La gente al ver a la serpiente colgando, a los que fueron a Ecuador, imagínense que le ataca una serpiente y la tiene así colgando. ¿Y qué dijeron las personas de ese lugar? Algo que nosotros conocemos con otras palabras. Le dijeron, cuando vieron, decían unos a otros, ciertamente ese hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja. Vieron, o sea, el karma.
Para los tiempos actuales podemos traerlo como el karma. O sea, decían, este compadre tiene que haber sido tan malo que la misma naturaleza quiere perseguirlo y hacerlo pagar por todos sus males. Ese era el pensamiento que tenían en aquel tiempo. Hoy en día lo conocemos como, ese mal pensamiento hoy en día como el karma. Tus malas acciones te castigan, buenas acciones te benefician. Ese era el pensamiento que tenían esas personas paganas. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayere muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pero es que imagínense que usted no cree en Cristo y ve eso. En aquellos tiempos igual era fácil de llegar a pensarlo. Y encima Pablo está así y hace así, no, y sacude y bota la serpiente. Y dice ellos esperando que se hinchase. Ya hay algunos que están hinchados y no lo ha picado ninguna serpiente. No sé qué será, la serpiente del pan chileno que tenemos nosotros. Pero dice que esperando que se hinchase o que cayera muerto, que le pasara algo. Y ven que no le pasó nada. Y dicen, no, este compadre parece que es un dios. Este es alguien poderoso. Y no era la primera vez, se recuerda que tiempo atrás lo habían confundido y le habían entregado ofrendas, que él era el dios Apolo y que Bernabé era el otro dios, el Mercurio, si es que no me equivoco, que le acompañaba. Ya era segunda vez, pero recuerde que era una isla, por lo tanto se dice que eran tipo así como indígenas, más que como un pueblo tan civilizado. Versículos 7 y 8. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, y de día en día, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Se sigue cumpliendo lo que le leí yo, recuerdan, de Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, van a orar y se va a sanar gente, los van a morder serpientes y no le va a pasar nada. Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos que iba a pasar aquello. Y lo mismo le está pasando a Pablo. Recuerden que Pablo igual era parte era igual un apóstol y era parte de aquel equipo de trabajo que tenía Jesucristo. Cumplía todo aquello. Oró por la persona encargada, del padre de la persona encargada y sanó. Versículo 9 y 10. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bien, Pablo era el curador de aquel tiempo, sanaba a las personas que se le acercaban. Venía alguien enfermo de la isla, Pablo oraba mediante el poder que Dios le dio a él y Dios obrando, no era que Pablo tenía el poder, se sanaban las personas. Y eso empezó a ganar gracia delante de los habitantes. Imagínense que una persona y empieza a sanar a todas sus personas. ¿Ustedes creen que van a odiar a esa persona que los sana? Le empiezan a amar. Y menciona que cuando ya iban a zarpar, después de cierto tiempo, las mismas personas les cargaron las cosas. O sea, les llevaron todas las cosas al barco. No tenían ni siquiera que cargar aquellas cosas. Aquí ya vemos cómo el viaje continuó. Partió en un lugar, fue avanzando, llegaron a un puerto, iban bien, les salió un viento en contra, se empezaron a dar vueltas, salió un viento huracanado, quedaron varados. En ese varado llevaban 14 días cuando llegan a esta isla. En esta isla empieza a hacer señales milagrosas Pablo mediante el poder de Dios. Y cuando ya hace todo eso, retoman otra vez. ¿Hacia dónde? ¿Cuál era el destino? Roma. Ese era el destino que tenían. El viaje continuó. Versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Bien, ya nos dicen los planes. O sea, otra nave alejandrina de las mismas dimensiones. ¿Recuerda cómo les mencioné? La misma, pero ahora de otra persona que era de Cástor y Pólux, que eran los nombres que le daban a los navíos. Aquí igual en la caleta, visto que todos tienen nombre, la estrellita, los nombres que le inventan. Lo mismo era en aquel tiempo y era Cástor y Pólux, que eran dioses romanos. Y en aquel el barco empieza su viaje de
camino hacia Roma. Versículo 12, que nos empieza a dar detalles que podemos ir viendo en el mapa. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Bien, desde que pasó aquello, Pablo ya tomó el mando de las decisiones, porque dice que nos menciona que llegaron a un lugar y dijo, se encontró unos hermanos en Cristo y le dijo, oye, pero quédense 7 días aquí. Y Pablo dijo, ya. Pablo ya comandaba aquel navío y quedaron 7 días ahí y luego ya llegaron a la ansiada Roma, donde habían hermanos que ya le estaban esperando con los brazos abiertos. Esto ya es cuando Pablo al fin llega al destino que Dios le había prometido en Hechos 23, que era Roma. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bien, me recuerdan que Pablo era el único distinto de esos 276 que iban en el navío, porque era romano y tenía un privilegios especiales frente a aquello. Entonces nos menciona que todos los criminales a la cárcel, pero a él se le permitió vivir en una casa. Estaba con arresto domiciliario completo, se podría decir. Pero tenía que tener a un soldado que lo cuidase para que no se escapase. Versículo 17 al 20. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Bien, ¿qué nos quiere decir? Que, bueno, Pablo continuó su método que aplica siempre. Pablo siempre se dirigía a quién primeramente, a los judíos, y luego se dedicaba a los no judíos. Pablo está haciendo lo mismo y cita a los principales judíos de aquella ciudad, de Roma. Ya estamos bien lejanos a lo que es Jerusalén y Cesarea y todos aquellos lugares. Estamos al otro extremo. Por lo tanto, no había tanta oposición como la tenía en este lugar. O tal vez no le había llegado ni siquiera la noticia de lo que le había pasado a Pablo en el otro extremo acá abajo. Por lo tanto, les cuenta lo que le pasó, pero les dice que quería verlos por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Se dice que Pablo puede haber apelado, buscar formas para poder quedar libre, pero a Pablo, a pesar de tener esas cadenas, no le importaba, sino que su enfoque era llegar a predicarle a aquellas personas en Roma, especialmente a los judíos, que era su pueblo, su nación, y la cual él anhelaba en su corazón que se convirtieran. Versículo 21 al 24. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Bien, aquí vemos la calidad de prisionero en la cual se encontraba Pablo. Nos dice que podía estar todo el día afuera, pero tenía que volver después a la casa. Y Pablo les menciona, la gente dice: ni escuchamos de lo que te pasó allá.
nos enteramos gracias a ti lo que tú nos mencionas ahora. Pablo no se quedó en ese tema, sino que le enganchó y le dice, ¿quieren saber más? Juntémonos en este lugar y yo les puedo contar más. Pero Pablo lo enganchaba de esa forma, pero después que iba, les testificaba. Esa era su misión, la cual tenía, y nos dice que vinieron muchos a él a la posada. Todos los que querían saber de lo que había pasado al otro lado del imperio, las copuchas que habían para ese lado de que a él lo iban a encarcelar, de que habló en contra, se juntaron y Pablo les empezó a testificar. Y nos dice, algunos asentían a lo que decía, que sí, ¿verdad? Pero no creían. Por eso sabemos que cuando dice no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino sabemos que solamente aquellos que crean en su corazón. Y nos deja relatado en este capítulo. Vemos cómo la libertad que tenía Pablo. Ahora sabemos también cómo Pablo ocupaba ciertas características que él tenía. Recuerdan que él fue parte del Sanedrín, que fue parte y era de uno de los más expertos enseñado por Gamaliel, que nos menciona que a los judíos no le hablaba de las cosas de la nueva creación, miren la creación, que eso les habla de Dios, sino que ocupaba el Antiguo Testamento para predicarle a los judíos. Pero nosotros decimos siempre, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. No hay nada en el Nuevo Testamento de doctrinas fundamentales que no se encuentre en el Antiguo Testamento. Todo solamente con el Antiguo Testamento también se puede predicar el Evangelio, también puedo compartir el plan de salvación. No necesito solamente explícitamente el camino de Romanos, Juan 3:16, no, con el Antiguo Testamento también están las mismas verdades que se encuentran en el Nuevo. Y Pablo ocupó aquellas estrategias, aquellos conocimientos que él tenía del Antiguo Testamento, de la Torá, de la Septuaginta que había en aquel tiempo, para predicarle a los que más le importaba, que eran los de su casa, los de su nación. Versículo 25 al 31. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aquí terminamos el estudio de Hechos que llevamos por estos 2 meses, 2 a 3 meses. Nos menciona que aquí ya empezó el principio de la expansión hacia todos los confines de la tierra, porque recuerden que Roma era la capital del Imperio Romano, por lo tanto si se hacía algo masivo en Roma, eso se expandía a todo el imperio por completo. Era la capital de aquel tiempo y Pablo les dice, ustedes tienen oídos, pero no oyen. Ustedes tienen ojos, pero no ven. Pero sabemos nosotros que eso era por el corazón que tenía aquel pueblo judío cegado a pegarse a las leyes más que al Salvador que necesitaban por no cumplir aquellas leyes. Y Pablo les dice y les menciona ese escrito de Isaías para que se confundan entre ellos y empiecen a discutir. Y eso esa ventana Pablo la ocupó para seguir predicando del Evangelio. Si resumimos lo que hizo Pablo dentro de todo el libro de Hechos, fue un 80% solamente predicación del Evangelio. Esa era la misión que él tenía, estuviese en una cárcel, estuviese en una casa alquilada, estuviese navegando en un mar abierto donde no tenía que estar. Cuando le apedrearon, le daba lo mismo, lo patearon, se dice que parecía muerto, se levantó y entró a predicar de nuevo a la ciudad donde lo habían pateado. Nos deja el corazón de Pablo en todo este libro de Hechos, que es el personaje principal, que es predicar el Evangelio.
Ese es el mensaje principal que nos deja Pablo. A pesar de las circunstancias, mi confianza es tanta en Dios que eso no me detiene a seguir proclamando el nombre de Cristo. Y es el mismo desafío que nosotros debiésemos tomar con este libro de Hechos y todo lo que nos relata. Cómo el Espíritu Santo hace el mover de las personas y eso los lleva a cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. Nos deja un desafío tremendo al estudiar todo lo que hizo Pablo, lo que sufrió y que no le importó las situaciones, sino que él seguía predicando. Personalmente, cuando nos pasan muchas cosas chiquititas, desfallecemos al tiro en predicar el Evangelio. Nos olvidamos. Pero esto nos desafía tremendamente a seguir adelante y a seguir predicando de ese amor que nosotros tenemos. Afuera hay mucha gente con los ojos cerrados, que están esperando que nosotros le ayudemos a abrirlo a través de la palabra de Dios. Hay muchos oídos que quieren oír de la palabra de Dios, pero no hay nadie que les predique como dice el versículo. Faltan esos pies hermosos que salen a anunciar el Evangelio de Dios. Por eso animémonos a tomar ese espíritu de Pablo y cada oportunidad que tengamos la ocupemos para testificar de ese Salvador que tenemos en nuestro corazón. Amén. Oremos. Señor Padre amado, te damos inmensas gracias por haber finalizado, Señor, una etapa como iglesia que fue este estudio de Hechos, Señor. Sin duda tú nos enriqueces desde muchos aspectos, Señor, de cómo el Espíritu Santo hizo el mover de las personas, cómo tú nos dejaste ese consolador que es el Espíritu Santo. A nivel histórico, Señor, tú nos llenas también el paladar de contenido histórico, Señor, que nos ayuda a comprobar que tu palabra también es cierta desde ese ámbito. Que lo que sale en tu palabra, Señor, no tiene ningún error de un lugar, de lo que sea, sino que nos ayuda a comprender la veracidad de la Biblia. También, Señor, nos mostraste a un gran hombre, a un gran equipo, a Pablo, a Bernabé, a Juan Marcos, a las personas que guiaba a Pablo, que lideraba a Pablo, pero solamente todo ese equipo con un solo fin, que era anunciar las buenas nuevas. Todos somos bendecidos, Señor, al escuchar cada detalle que tú dejaste en este libro hermoso, Señor, que literalmente son hechos y que nosotros de esos mismos hechos tomamos experiencia para poder aplicarla en nuestra vida. No basta, Señor, y no sirve haber estudiado todo el libro de Hechos si no vamos a aplicar nada de lo que aprendimos. El desafío para cada uno, Señor, y te pido que tú nos des fuerzas, es para aplicar aquello que aprendimos. Porque no solamente tenemos que ser oidores de tu palabra, Señor, sino también hacedores. Y de lo que escuchamos en este libro de Hechos, Señor, haznos hacedores de tu palabra. Bendícenos, Señor, danos, como dije, esas fuerzas necesarias, porque nos van a llegar oportunidades en esta semana para predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría necesaria para ocupar aquellas palabras, aquel contexto, la situación que esté pasando la persona, pero con el objetivo bien puesto que es que esa persona te tenga en su corazón. Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos para lo que resta de semana, porque vamos a subir naufragios tal vez, porque tal vez vamos a estar en una isla y vamos a estar bien, y ayúdanos a ser de bendición para los demás, pero si vamos a estar en un naufragio o estamos incluso en un naufragio a mitad de semana, ayúdanos, Señor, a tener esa confianza que tenía Pablo, de que había un destino ya asegurado para él. Y el mismo tenemos nosotros, Señor, que es el que tú nos preparas. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que está acá, en nombre de Jesús. Amén.